Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes algo muy breve, sencillo, pero alusivo al tema que nos ocupa en este mes. Tenemos ahora en septiembre la oportunidad de celebrar el hecho de que Dios nos ha dado su palabra en el libro que hoy conocemos como Biblia o la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia y queremos dar gracias al Señor por habernos dejado su palabra que nos revela quién es Él, sus bondades y ese plan maravilloso para la redención del mundo. Quisiera comenzar solamente leyéndoles unas palabras que encontramos en el diccionario teológico Beacon de la Iglesia del Nazareno relativo a la Biblia. Va a ser muy breve. Dice: Biblia es la Santa Biblia, es el libro sagrado de los cristianos. La primera división principal es también el libro sagrado de los judíos. El mundo cristiano generalmente se refiere a la Biblia como la palabra de Dios, y los evangélicos la consideran la autoridad final y suficiente en todo lo concerniente a la doctrina y la vida cristiana. La palabra Biblia se deriva del griego biblión, que significa volumen escrito, rollo o libro pequeño. Biblión se deriva de la palabra griega biblios, con la que se designa la médula de la planta del papiro, la cual al ser procesada se convierte en papel. El plural de biblión es Biblia. Por tanto, los libros escritos en papel eran llamados Biblia. No se sabe cómo esta palabra plural llegó a tener significado singular. Posiblemente se pensó que el plural neutro Biblia era el singular femenino. En todo caso, la palabra libro o Biblia se aplicó a la colección entera de escritos cristianos sagrados, lo cual resulta apropiado considerando la unidad de las escrituras. Bueno, ahí continúa bastante larga la nota que se da aquí, pero solamente para tener una idea, ¿verdad?, de que en este libro que nosotros llamamos Biblia encontramos, según nuestra fe, la palabra de Dios para nuestras vidas. Y lo que yo quiero compartir con ustedes brevemente es un pequeño acróstico de la palabra Biblia, que como vemos se repiten pues dos letras, dos veces, la B y la I. Cuando colocamos la palabra así en forma de un acróstico, nos queda Biblia y nos da la oportunidad de comentar algún atributo de Dios en estas letras que encontramos. Y la primera de ellas es la letra B, la B de bueno, como dicen algunos por ahí. Bueno, cuando pensamos en la primera letra de la palabra Biblia y nos concentramos en los atributos o características que conforman al Dios eterno, nos viene a la mente inmediatamente la palabra bondad. Si hay un atributo que se destaca en las Escrituras con relación a Dios y que nosotros los seres humanos podemos disfrutar y experimentar en nuestras vidas, es la bondad. Dios es bueno, como dice por ahí, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Este es uno de los atributos
morales o comunicables del Dios Todopoderoso que Él comparte con su creación, especialmente con nosotros, los seres humanos, porque tenemos también el llamado a ser buenos, como Dios es bueno. Tenemos que desarrollar la bondad en nuestras vidas como un fruto del Espíritu. Pero todo viene de esa fuente, que es el mismo Dios, que es toda bondad. La bondad de Dios se puede hablar mucho de esto, pero hay algunas cosas esenciales, algunas de ellas las compartí el domingo, que nos hablan de la bondad de Dios. Es decir, la inclinación que Dios tiene a hacer el bien, y solamente el bien en este caso. Y se manifiesta en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Dios es tan bueno que ha decidido darse a conocer, revelarse a sus criaturas. Y lo ha hecho de una manera extraordinaria, primeramente a través de la naturaleza o las cosas creadas, lo que se conoce como una revelación natural de Dios. La creación nos habla del poder de Dios, pero nos habla de su bondad para con todos, porque lo que es la creación es el mundo, es el lugar donde Dios nos ha puesto para que vivamos nuestras vidas y disfrutemos de todas sus bondades. Pero la bondad de Dios la podemos apreciar aún más en lo que llamamos revelación especial. La revelación especial de Dios está dada en dos cosas. Se ha dado a conocer a través de su Hijo, Jesucristo, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo que podemos conocer del Padre solamente es a través de su Hijo. Conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Bueno, habría mucho que decir de eso, pero si usted quiere profundizar en este estudio, lo puede hacer. A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Entonces, conocemos al Padre porque Él se ha revelado en su Hijo. Y la revelación especial incluye las Escrituras sagradas, este libro del cual estamos sacando este acróstico. La Biblia es, para todo verdadero creyente, la palabra de Dios, el verbo de Dios, no encarnado, el verbo encarnado es Jesucristo, pero el verbo escrito, la voluntad de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, las encontramos en la Biblia. Y por eso debemos ser asiduos, lectores y estudiosos de este libro que dice ser y que nosotros creemos es la palabra de Dios, para conocerle a Él y conocer cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Eso es en cuanto a la bondad. Dios es bueno, y muy a pesar de que en circunstancias difíciles de nuestra vida lleguemos a cuestionar esa verdad, es el momento de humillarnos delante de la poderosa mano del Señor y pedir perdón y decir: Señor, no entiendo, no soy capaz de asimilar esta situación, pero porque tu palabra dice que tú eres bueno y porque yo he experimentado en mi vida que tú eres bueno, yo te doy gracias en todo y creo firmemente que todas las cosas cooperan para el bien a todos aquellos que te aman. La letra I que sigue en la palabra Biblia he escogido el atributo de inescrutable. Dios es bueno y se ha dado a conocer
a través de Jesucristo y su palabra y la revelación y la creación. Pero en la misma manera afirmamos que Él es inescrutable, que no se puede saber ni averiguar sobre Él en su totalidad, de una manera completa. El apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 11, que él está hablando allí de la salvación de los judíos y bueno, todo este tema, ¿verdad? Del olivo verde, de las ramas y todo. Él termina diciendo, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Es decir, que Dios es inescrutable en el sentido de que Él no puede llegarse a conocer en una manera plena por el hombre. Pero a la misma vez, Dios desea ser conocido. Pero no está en contradicción este asunto. Estas dos palabras, estas dos verdades de que Dios se ha revelado porque quiere ser conocido y a la misma vez es inescrutable porque no se puede conocer a fondo, no están en contradicción. Simplemente que Dios ha escogido revelarse al hombre en una medida que el hombre necesita conocer de Él para su salvación, para vivir la vida que Dios le propone y le manda. Pero es una revelación parcial de Dios. Él no se ha dado a conocer en su totalidad, en toda su grandeza. Es imposible para el hombre tener tal conocimiento. Pero el que debemos tener para nuestra salvación y para agradarle a Él está revelado y podemos conocerlo. Por eso es que a la misma vez Dios es conocido, pero es inconocible, porque no podemos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. No estamos listos para eso. Inescrutable. En la otra palabra que resulta de la otra letra B de nuestro acróstico de la Biblia es bienaventuranza. La B de la bienaventuranza. La palabra bienaventurados en el griego es la palabra makarios y significa una felicidad inmensa, inmensamente grande, insondable en cierta medida, si podemos aplicar esa palabra que tenemos reservada para otra letra. Pero la bienaventuranza es la felicidad completa y perfecta que el hombre puede tener en este mundo y que viene como resultado del conocimiento de Dios, de haber tenido en su vida la revelación del Dios eterno por medio de Jesucristo. Hay todo un capítulo o parte del capítulo 5 de Mateo que habla de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y allí se nos expresa de la boca misma de Jesús en qué consisten estas bienaventuranzas. Y aunque no vamos a hacer un estudio de ellas ahora, baste decir que las bienaventuranzas tienen que ver con aspectos internos del carácter del ser humano. Según Jesús, el hombre va a llegar a ser inmensamente feliz, no en base a sus posesiones, no en base a sus riquezas, no en base a sus logros, sino en su carácter formado a la imagen de Jesucristo. Esos son verdaderamente felices, los que pueden tener en su ser interior
una formación espiritual, un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es para nosotros la mayor bienaventuranza. Conocerle a Él, disfrutar de su amor y su perdón en Jesucristo y experimentar su bondad todos los días de nuestra vida es la manera de ser verdaderamente felices o bienaventurados. La otra palabra o la otra letra de la palabra Biblia de nuestro acróstico es la letra L. Y aquí, pues, escogí la palabra longanimidad. Longanimidad. Es decir, aplicado a los seres humanos, es la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades. Cuando estamos atravesando por diferentes pruebas y situaciones difíciles, este fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros cuando somos capaces de mostrar constancia, serenidad, dominio propio en medio de las situaciones difíciles. Sin embargo, esta misma palabra aplicada a Dios significa algo parecido a lo que hablamos de la primera letra, la bondad, porque longanimidad significa benignidad, pero está relacionado a otra palabra que bien podemos entender nosotros cuando pensamos en el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna que Dios nos ha dado, y es la palabra clemencia. Dios es longánime porque Él tiene clemencia, Él tiene misericordia de nosotros. Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él desea revelarse al hombre en la persona de Jesucristo, y por eso es longánime, es paciente para con todos. Qué hermoso atributo de Dios. Esa paciencia de Dios se traduce en oportunidad para que el hombre se arrepienta y acuda a Él pidiendo perdón. Sin embargo, sabemos que hay un plan redentor y hay un tiempo de Dios para todas las cosas, y esta longanimidad del Señor no va a ser para siempre. Si antes nosotros preferimos andar en nuestros pecados, por más longánime y clemente que sea el Señor, su palabra tiene que cumplirse. Por eso no desperdiciemos el tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acudamos al Señor para que su clemencia, su misericordia hacia nosotros se manifieste. La otra palabra resultante de la otra I de nuestro acróstico de la palabra Biblia, ya la habíamos mencionado, y es la palabra insondable. Insondable. Tiene un parecido con la palabra inescrutable. Solamente que aquí esta palabra se puede aplicar en su primera instancia al mar, al océano. Se dice del océano que es insondable. Por más que el hombre ha incursionado en los océanos a través de submarinos y todas estas expediciones tratando de descubrir y saber más, el océano sigue siendo insondable, sigue teniendo muchos secretos guardados que el hombre no conoce. No se puede, en otras palabras, conocer a fondo. Y de la misma manera, este atributo es aplicable al Señor. Como leímos en Romanos 11:33, son insondables sus caminos. No podemos
entender a la perfección la mente de Dios, cómo Él obra, cómo es que decisiones que pudieran parecer para nosotros que están en contra nuestra, son para el bien nuestro. Bueno, una manera de tratar de entender esto es cuando nosotros, los padres, no permitimos que nuestros hijos tengan una libertad absoluta para agarrar cualquier cosa y jugar con ella, por ejemplo, cuando son niños. Porque sabemos que si lo dejamos, ellos pueden lastimarse, incluso perder sus vidas. Y si uno de nuestros hijos agarra un arma para jugar, nosotros inmediatamente se la quitamos de sus manos porque sabemos que no es para el bien de él, que puede sufrir un accidente fatal. Pero el niño lo entiende y cuando usted le quita el arma, él va a llorar por un momento, porque gracias a Dios porque se le quita rápido, ¿no? Va a formar su pataleta. Pero cuando él crece y piensa en esos hechos, o sus padres se lo cuentan, ellos podrán estar agradecidos. Hermanos, estamos viviendo la vida en este mundo guiados de la mano del Señor. Y si alguna cosa que parece que no es justa para nosotros, tengamos la confianza en que nuestro Padre sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y si Él da o quita, bendito sea su nombre para siempre, porque todas las cosas ayudarán para el bien de los que le aman al Señor. Él es insondable. No podremos conocer nunca la mente del Señor, como la misma Escritura lo dice. ¿Quién conoció la mente del Señor? Él es infinitamente sabio y no somos quienes para cuestionar sus decisiones, para poner en tela de duda sus juicios. Simplemente callemos y honremos su santo nombre, humillándonos delante de su presencia y reconociendo nuestra incapacidad de conocer todas las cosas de la misma manera que Él las conoce. Yo sé que es duro, es difícil a veces pensar en que alguna tragedia sucedida a nosotros o a nuestros seres queridos pudieran obrar para el bien o formar parte de un plan de un Dios amoroso para nuestras vidas. Pero tengámoslos por seguro que tanto las pruebas que Él nos pone como situaciones que a veces permite en nuestras vidas siempre serán para nuestro bien, porque Dios es insondable, es más profundo que todo lo que nosotros podamos tratar de entender. Y finalmente tenemos la palabra A en nuestra Biblia, de nuestra acróstico con la palabra Biblia, que definitivamente tenemos que pensar en el atributo moral más grande y maravilloso que Dios tiene y que describe su esencia, su naturaleza. Dice el apóstol Juan, Dios es amor. Gloria a Dios. Es un amor que de la misma manera que hemos hablado de su carácter insondable, de su naturaleza, muchas veces resulta también para nosotros insondable o inescrutable, que no podemos conocer a profundidad. Sin embargo, hermanos, la naturaleza esta de su amor para con nosotros se aprecia sobre todas las cosas en la revelación de su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor muestra del amor de Dios para con nosotros es Cristo Jesús, porque Él nos ha permitido conocer al Padre y nos ha llevado a una relación con Él de comunión.
y a través de la fe y el arrepentimiento hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Por eso es que su amor es inigualable. Y de la misma manera que a veces no entendemos el mover de Dios o por qué ciertas cosas nos suceden a nosotros y en el mundo que no son las mejores, pudiéramos pensar en nuestra mente finita que Dios no puede ser amor. El problema, hermanos, es que la manera en que nosotros medimos el amor se queda corta ante el significado de esta palabra. El amor de Dios no es cualquier amor. Es el amor ágape, el amor perfecto. Ese amor que a pesar de que la criatura no está experimentando momentos fáciles, sigue firme y siempre obrará para el bien de la criatura. Por eso es que no podremos tratar de entender muchas veces el amor de Dios en nuestros términos humanos, porque el amor de Dios trasciende nuestra mente finita. Es también como pudiéramos aplicar estos dos atributos que hablamos. Es inescrutable y es insondable. Por más que tratemos de entenderlo, no lo vamos a lograr. Pero no debemos dudar nunca de que a pesar de todas las circunstancias de la vida nuestra que no podamos entender y que nos producen dolor y sufrimiento, el amor de Dios permanece intacto hacia nosotros. Y siempre Él nos dejará ver que ha sido para nuestro bien. Dios nos ama y espera que nosotros vivamos en correspondencia a sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia es nuestra tarea. Nuestro trabajo es creer y obedecer. Y entonces veremos la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Seamos humildes, hermanos, y reconozcamos nuestras limitaciones y siempre demos honra, gloria y alabanza al Señor con nuestros labios y con nuestras vidas. Que Dios les bendiga y sigamos celebrando la Biblia en este mes para que podamos conocer un poco más del Señor. Les animo a que busquen, sobre todo en estos días, pues acercarse al Señor en su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por tu verdad, por tu palabra revelada, Señor, la cual nos hace entender lo que necesitamos entender para alcanzar nuestra salvación, nuestro perdón de pecados. Gracias porque tu palabra nos llama a vivir vidas rectas, vidas santas, que glorifiquen tu nombre. Y a través de nuestro caminar en este camino, Señor, vamos a ir conociendo más de ti, porque tú así lo has querido. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra eterna, Señor. Gracias por la creación, por nuestro mundo físico, que nos provees en él la capacidad de vivir, Señor, hasta este día de hoy y poder disfrutar de todas tus bondades. Te pido que seas, Señor, con mis hermanos en cualquier necesidad que ellos tengan, en sus peticiones delante de ti, en sus preguntas, Señor, en sus cuestionamientos, en sus razonamientos finitos. Ayúdales a todos, Señor, en cualquier circunstancia
que se puedan encontrar de crisis, tanto, Señor, de la salud como de la vida espiritual, Señor, la vida emocional, sea propicio a cada necesidad en esta hora. Te lo ruego humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, por escuchar, y pues si le es de bendición a usted, no se la quede, compártala también con otros. Un saludo a todos, que Dios me los bendiga.